Esta clase va a estar dedicada al tema del barroco y es para los estudiantes de literatura latinoamericana de quinto A y C de la Escuela Lomas del Mirador. Bueno, el barroco es una corriente artístico-literaria de la cultura occidental que se caracterizó por un estilo con movimientos exagerados y detalles que producen exuberancia, tensión y grandeza. La aristocracia veía el estilo barroco como de arte y de arquitectura como una forma de impresionar, proyectando el triunfo y el poder. Comenzó a principios del siglo XV en Italia y se extendió por Europa y también por América Latina. Bueno, las características del barroco son las siguientes. Principalmente se constituyó en un arte exagerado, donde se jugaba con el desequilibrio. Con ese desequilibrio se trataba de impresionar y también a través de la distorsión de las formas clásicas, es decir, las formas vinculadas al clasicismo griego o romano, las cuales eran dinámicas, es decir, representaban de alguna forma el movimiento y se caracterizaba por el contraste entre luces y sombras. Y bueno, una de las características que va a tener también el arte barroco es que se va a intentar contraponer al arte del Renacimiento y del clasicismo. Recordemos que el Renacimiento tenía que ver con un renacer del arte y la filosofía griega, romana, pero principalmente griega, que se caracterizaba a su vez por las figuras armónicas vinculadas a la armonía del cuerpo, de la naturaleza, al equilibrio. En cambio, el barroco busca lo contrario, busca el desequilibrio, ¿sí? Y un poco también esto tiene que ver con los principios religiosos del barroco, porque estamos en una etapa, surge en una etapa en la que el medioevo, digamos, los principios del medioevo estaban en crisis. Recordemos que en la Edad Media la monarquía se sostenía se estructuraba sobre las ideas religiosas de la Iglesia Católica, y esto había entrado en crisis, y de alguna forma el Renacimiento había sido una expresión de esta crisis al intentar retomar los principios de la razón de la filosofía griega y del mundo, de la etapa democrática de Grecia. Y bueno, como hay un intento de restaurar el poder de la Iglesia y de la monarquía, es el arte donde va a tener expresión este intento de restauración. Bueno, también otra característica va a ser el carácter realista. Tiene que ver, bueno, con un poco, está influenciado por las guerras de las religiosas en Europa, pero bueno, vamos a ver que muchas veces va a resultar chocante y grotesco, porque la representación de la realidad va a ser en toda su crudeza, ¿no? En toda su fealdad. Bueno, también va a preponderar la representación realista de la vida, que a veces se contradecía hasta con la religión misma, ¿no? Y se desarrolló en una época de penuria económica, donde el hombre se enfrenta a la cruda realidad. Y bueno, había muchas representaciones que se basaban en pasajes de la Biblia y mostraba a los héroes como humanos. Bueno, otra característica muy importante es que es un arte de tipo sincrético, es decir, cada expresión artística estaba ligada con las otras. Por ejemplo, si estábamos ante una obra de teatro barroca, no solo el lenguaje y la temática era barroca, sino también la vestimenta, la arquitectura del teatro, la decoración, la música, es decir, todos los elementos van a ser barrocos, no solamente el lenguaje o el tema literario, ¿no? Bueno,
la influencia de los descubrimientos científicos y geográficos también van, como el caso de Galileo Galilei, que a partir del invento del telescopio formula la idea de que la Tierra era redonda, ¿no? O el racionalismo de René Descartes. Bueno, todos estos descubrimientos hicieron que la vieja idea, cosmovisión del mundo, se rompiera para que nazcan nuevas ideas. Bueno, el barroco va a tener un fin propagandístico, es decir, va a ser una propaganda de alguna forma del absolutismo monárquico, de la Iglesia, pero también en algunos casos de la burguesía. Recordemos que estaba en cuestionamiento el poder de la Iglesia y de la monarquía, es decir, recordemos que hacía un tiempo atrás habían surgido las iglesias protestantes que se oponían a la opulencia y a la política de la Iglesia vinculada a la persecución ideológica de todas las ideas que no se adaptaran a la ideología de la Iglesia, y lo mismo pasaba con la monarquía. Y bueno, y la burguesía era una clase que se estaba reafirmando. Recordemos que la burguesía eran aquellos que eran dueños de medios de producción, si bien todavía no había fábricas, sí, digamos, había una creciente clase burguesa en crecimiento, y que, bueno, de alguna forma empieza a hacerse rica y también empieza a vincularse con los bienes culturales como el arte. Bueno, otra característica muy importante va a ser el tenebrismo. Pensemos que tenebrismo, tenebroso, oscuro, ¿sí? ¿Qué es lo que significaría, no? Algo tenebroso es algo oscuro, ¿no? Y que da miedo. Bueno, esto se lograba a partir del contraste entre luces y sombras gracias a la iluminación. ¿Y cómo se logra esto en literatura? Bueno, esto se logra a partir del contraste de ideas, ¿sí? Principalmente a partir de la figura de retórica de la antítesis. Bueno, después también vamos a ver que esta cantidad exagerada de elementos que van a tener cada composición barroca va a llevar a que no haya un punto central en las composiciones, a diferencia del arte renacentista. El arte barroco estaba compuesto por muchos componentes y cada uno contaba una historia diferente. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, ¿y por qué este arte exagerado, tan lleno de elementos, recargado de adornos, de adornos muy complejos, ¿sí? Bueno, porque la crisis que se había generado en aquella época, que se había puesto de alguna forma incluso hasta en cuestión la misma idea de Dios, generó un horror al vacío, o horror vacui, y bueno, generó muchas preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la existencia, lo que llamamos vacío existencial, ¿no? Y ese vacío existencial, de alguna forma, el barroco lo llenaba de elementos, no tenía que quedar ningún elemento blanco, ningún elemento vacío dentro de cada composición. Vamos a ver entonces cómo esto se plasma en la pintura. Aunque la técnica principal de la época va a ser la pintura al óleo, también hay otras características que van de alguna forma a expresar el arte, ¿no? En primer lugar, el naturalismo sin idealizar. O sea, se trataba de representar la realidad, aunque esa realidad esté lo viejo y lo feo representado, ¿no?
Bueno, y también, a pesar de este realismo, las formas van a ser voluptuosas y exageradas, y estas formas se volvieron populares. No solamente tenían que ver con las élites, sino que de alguna forma llegaron al pueblo. Bueno, el color y los contrastes van a jugar un lugar principal, y principalmente la cuestión de la luz, que se plasmaba en el tenebrismo, ¿no? Bueno, las composiciones van a tener mucho movimiento y expresividad, y las pinturas se liberaron de las composiciones geométricas y la simetría. Es decir, recordemos que habíamos dicho que la simetría iba a representar muchas veces, van a formar parte de las representaciones, ¿no? Y generando una tensión en el espectador. Bueno, también van a dominar el volumen, la profundidad de los objetos, y esta técnica permitió pintar sujetos que salían de distintas perspectivas y se juntaban en el centro de los cuadros. Cada uno de estos planos diferentes contaban su propia historia. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo del pintor Caravaggio con una pintura barroca que es la muerte de la Virgen María, que es esta que está acá arriba, ¿no? Bueno, acá vemos entonces, primero el motivo religioso propio del barroco, el contraste de luces y sombras. Vamos a ver que la parte donde está la Virgen María es donde hay más luz, ¿sí? Las representaciones realistas de las figuras humanas, estos aspectos, estos contrastes oscuros del fondo, y también unas figuras donde no hay blancos, no hay blancos prácticamente, ¿no? Bien, acá tenemos un ejemplo de la falta de una composición central. Si bien vemos que la luz enfoca a la infanta, que la infanta era la heredera al trono, esta obra de Velázquez que se llamaba Las Meninas, vamos a ver que hay dentro de la habitación, una habitación real, diferentes elementos, y cada elemento es como una historia, ¿no? Vemos a alguien que se va por una puerta, este es un punto de fuga, ¿sí? Vemos a las acompañantes de la infanta, ¿no?, que formaban parte de su corte, y también vemos al mismo pintor en el cuadro que logró retratarse ahí por un juego de espejos enfrentados, que bueno, le permitieron estar en ese lugar, ¿no?, lo cual era muy original. Bien, y bueno, vemos también, sí, que el cuadro no presenta casi blancos. Y bueno, y el tema de la monarquía, ¿no? Acá en esta otra figura, bueno, vemos un motivo religioso, también con una profusa decoración. Al fondo se ve un entorno natural, pero también vemos la cantidad de vericuetos que tiene esta pintura, ¿sí? Bueno, también es una pintura típica del barroco. Después, bueno, acá tenemos esta otra, ¿no?, que también, bueno, vemos acá un motivo religioso. Ahí está la Virgen María con Jesús, que es la parte iluminada, pero también vemos lo compleja que es esta pintura, como está llena de elementos, como que no se deja nada vacío, ¿sí? La complejidad hace a esta obra caracterizarla como dentro de lo que es el barroco, ¿no? Y bueno, y acá tenemos en esta última el naturalismo, es decir, el realismo representado en esta autopsia, donde bueno, se muestra la muerte en su crudeza más profunda, ¿sí? Y también vemos este juego de luces y sombras, ¿no?, que la luz
está básicamente en las caras de las personas, pero principalmente en la figura del muerto, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, la arquitectura se va a caracterizar por la simetría y por las edificaciones con mucha ornamentación, es decir, muchos adornos. Las columnas, no sé si ustedes notaron las columnas que habían en las pinturas, pero también la vamos a encontrar, por supuesto, en la arquitectura y vinculado con la escultura. Las columnas se convirtieron en un adorno, las paredes se llenaron de pinturas y los techos de frescos. Los frescos eran pinturas que se plasmaban en las paredes. Las líneas curvas predominaban ante, esto serían una línea curva, ¿no? Esto que está acá en los mismos bordes, ¿no? Las líneas curvas predominaban ante las líneas rectas, lo que da una sensación de movimiento que crea ilusiones ópticas. Las estructuras tenían amplias naves, ya vamos a ver lo que es una nave, va a haber muchas ventanas y su carácter exagerado se refleja en su arquitectura, que tenía un exceso de adorno. Por ejemplo, ahora vamos a ver la Basílica de San Pedro de Roma, diseñado por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Bueno, esta es la figura o sea, el frente, la fachada de la basílica. Vemos las columnas adornadas, ¿sí? La cantidad de elementos, los adornos que están presentes. Y acá vemos la nave, es decir, la parte interna de la basílica, ¿sí? Y vamos a ver acá las columnas adornadas, la cantidad, el exceso de adornos y de detalles que hay en la arquitectura. Y acá vemos con otra iluminación el mismo lugar, ¿sí? Donde se pueden ver en más detalle la cantidad de adornos exagerados que tenía. Bueno, vamos a ver la escultura. La escultura también representaba siempre movimiento, y con la ayuda de la iluminación, que se lograba principalmente con la luz natural que entraba por las ventanas, se lograban diferentes perspectivas de la obra al ser vista de distintos ángulos. Es lo que pasó, por ejemplo, con la iluminación que vimos recién del interior de la basílica. Bueno, se representaba mucho la naturaleza, pero así como era, digamos, en su naturalidad, sin idealizarla. También va a haber representación de muchos desnudos, igual que en la escultura clásica, pero las composiciones eran asimétricas. No se buscaba reflejar la perfección y predominaban las poses oblicuas y las serpentinas. Se desarrollan también las fuentes y los vestuarios con motivos religiosos, mitológicos, vinculados a la mitología griega principalmente, y romana, y la escultura siempre complementaba la arquitectura. Bien, acá entonces vemos motivos clásicos, acá tenemos dos motivos de la mitología griega, vemos la figura humana y el movimiento, ¿no? Es decir, cómo estaba representado el movimiento en las esculturas. Bueno, y acá tenemos dos motivos religiosos, ¿sí? Y bueno, vemos la cantidad de detalles que va a tener la figura, ¿sí? Bueno, los adornos, acá en el fondo vemos los cuadros y la cantidad de adornos y la cantidad de detalles, digamos, cómo está representada la figura de forma muy realista, pero también muy exagerado en la cantidad de ornamentos. Bueno, la música, ¿no? La música se va a caracterizar por también los contrastes entre voces agudas y graves, la cantidad de instrumentos como el violonchelo, la viola de gamba, el fagot, la música, bueno, también va a estar el órgano, el clave, la guitarra barroca, el arpa, va a haber un ritmo armónico rápido,
y bueno, compases claros y sencillos, binarios o ternarios. Y bueno, lo que estuvimos escuchando desde el principio de la grabación justamente es música barroca, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que más nos interesa, que es el barroco en la literatura. Bueno, se va a caracterizar por renegar de un estilo sereno, que el estilo sereno lo vinculábamos con el clasicismo, y recordemos que el barroco intenta contraponerse al clasicismo. Bueno, y va a ser un estilo conflictivo y dramático. En distintos países europeos el barroco se desarrolló con sus propios aspectos específicos. En el caso de los poetas ingleses se desarrollaron el eufemismo, y en Francia y en Italia se reflejó en el movimiento preciosista y el marinismo respectivamente. En España, bueno, se desarrollaron dos corrientes, una se llamaba el conceptismo y otra el culturalismo, y en Alemania siguió las tendencias de la época. Bueno, tenemos que destacar que el barroco también se desarrolló en Latinoamérica. Sus máximos exponentes fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro de Oña, Bernardo de Balbuena y Francisco de Terrazas. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar solamente en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, se caracterizó por tocar temas negativos como el hambre o el sufrimiento, más los temas religiosos que habíamos hablado anteriormente, y la monarquía. Y también, bueno, va a retomar los dramas de la literatura griega. Bueno, va a haber un uso y exceso de metáforas, de perífrasis, de aliteraciones e hipérbaton. Los hipérbaton son frases en las que se altera el orden lógico de la oración, que ya vamos a ver a esto. Y bueno, y también va a haber una gran cantidad de términos latinos, y bueno, van a ser no solamente palabras, sino que van a ser frases y construcciones latinas. Bueno, acá tenemos a dos figuras representantes del barroco, español en este caso, que van a ser Góngora y Quevedo, que ellos, bueno, principalmente se van a destacar en la poesía, y estos dos autores se van a pelear por medio de sonetos. Bueno, en el caso del teatro se va a caracterizar por 6 reglas fundamentales. Rompió con las 3 unidades caracterizadas por Aristóteles, es decir, la unidad de tiempo, de acción y de drama y de conflicto. Y bueno, en estas formas clásicas, cada obra tenía una acción principal, un escenario y un día, ¿no? Bueno, esto va a estar roto en el barroco. Por ejemplo, si nosotros vamos a obras como Romeo y Julieta o Hamlet, vamos a ver que el drama no se sucede en un día ni en un solo escenario, sino que va a haber varios escenarios y se va a transcurrir en varios días, ¿no? Bueno, los actos se van a reducir a 3, es decir, antes había 5 actos, ahora va a haber 3 actos solamente. Y el lenguaje se va a adaptar, y va a permitir que no solamente las clases privilegiadas entiendan el teatro, sino que también el pueblo, que todos pudieran poder ir a asistir a una obra de teatro y no solo la élite, ¿no? Bueno, se va a introducir la tragicomedia, que es una combinación entre tragedia y comedia, y se va a dar importancia a las figuras retóricas en los diálogos de los personajes. Bueno, también se va a llevar al teatro la métrica de la poesía lírica, es decir, si nosotros vamos al Romeo y Julieta original, va a estar compuesto en verso, por ejemplo. Los diálogos van a estar en verso. Bien, acá tenemos imágenes del teatro shakespeariano, del teatro barroco. Vamos a ver acá, entonces, la cantidad de adornos que había,
bueno, el escenario también, un escenario natural representado, los palcos y el techo también van a estar presentes los adornos, ¿no? Y acá, bueno, es algo parecido. Bueno, acá tenemos una pintura de Romeo y Julieta, de Shakespeare, y acá tenemos una representación, bueno, de este sería Shakespeare, ¿no? Una representación, un fragmento de Hamlet, en la famosa escena en la que el príncipe dialoga con la calavera, ¿no? Bien, vamos a ver algunas figuras retóricas que aparecen en el cuadernillo, pero solamente acá vamos a hablar de las que aparecen con más frecuencia dentro de la poesía y del teatro barroco. Bueno, una de ellas bueno, tenemos acá 3 tipos de figuras, ¿no? Tenemos las figuras fonéticas, las figuras morfosintácticas y las figuras semánticas. Las figuras fonéticas son aquellas que juegan con los sonidos. Por ejemplo, la literación, que es la repetición de fonemas con frecuencia, es decir, la repetición de un mismo sonido. Por ejemplo, bueno, si vamos a algo más moderno, hay una canción de León Gieco que se llama Orozco, que dice, bueno, yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Rodolfo, bueno, y hay una repetición de la letra O. Bien. La anáfora también es una repetición, pero en este caso de la palabra al comienzo de varios versos, ¿sí? Que ya vamos a ver un ejemplo. Y está también la onomatopeya, que es la imitación de sonidos reales o de ruidos, como toc toc, o cuando el gato emite un sonido, maulla, dice miau. Bueno, eso serían las onomatopeyas. Bueno, las figuras morfosintácticas tienen que ver con la forma de la palabra y con la forma de la oración. Bueno, tenemos el epíteto, por ejemplo, en la que lo que se hace es repetir adjetivos, o la sinonimia, en la que se acumulan sinónimos, es decir, la misma idea expresada con distintas palabras que significan lo mismo. Después tenemos la repetición de palabras como el quiasmo o el retruécano, en la que se invierten hay una repetición, un juego de palabras, ¿no? Después tenemos la correlación, que es la correspondencia miembro a miembro de palabras. Bueno, ya lo vamos a ver con ejemplo de miembro de las palabras con otros elementos. Está la interrogación retórica, que es cuando se pregunta algo, no para que se dé una respuesta, sino para introducir una reflexión, como en el diálogo de Hamlet con la calavera, que decía, ser o no ser, he aquí la cuestión, ¿cuál es más duro? Sufrir los rayos penetrantes de la fortuna injusta, bueno, y así, ¿no? Bien, el hiperbatón es una inversión en el orden lógico de las oraciones. El orden lógico es primero el sujeto y después el predicado, así. Por lo general tenemos una frase nominal, la casa linda, y después el predicado está en la colina. Bueno, ese es el orden lógico. La inversión sería en la colina, la casa linda está, o está en la colina, la casa linda. En ese caso se invierte el orden de la oración poniendo primero el predicado y después el sujeto. Bueno, el paralelismo es cuando hay una repetición de oraciones que tienen la misma forma sintáctica.
Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Y bueno, el calambur es un juego de palabras que consiste en unir palabras que van separadas. Bueno, y la perífrasis es cuando se da un rodeo para decir algo. La prosopografía es la descripción física de una persona. Bueno, ahora vamos a las figuras semánticas. Tenemos la antítesis, que es el contraste lógico de palabras o ideas, como por ejemplo blanco y negro, ¿sí? Sí, para que esto tenga sentido tienen que estar cercanas estas dos palabras, por ejemplo en la misma estrofa o en el mismo verso. Bueno, la paradoja es cuando aparece una idea que es en apariencia contradictoria, pero que en el contexto aparece como lógica. Bueno, después tenemos también la hipérbole, que es una exageración desproporcionada, es decir, el otro día te esperé bajo la lluvia 1000 horas. Es imposible eso porque el día solo tiene 24 horas, ¿no? Bien, después tenemos la personificación, que es cuando le damos cualidades humanas a seres inanimados. Si yo digo, el sauce llorón llora, bueno, es decir, llorar es algo propio de los seres humanos, también puede darse de alguna forma en los animales, pero nunca en un árbol, ¿no? Pero acá yo les atribuyo características humanas a un ser inanimado como un árbol, ¿no? Bueno, la ironía más común, la ironía es cuando uno dice algo, pero en realidad quiere decir todo lo contrario. Es decir, yo reconozco la intención del hablante a partir del tono de voz o del contexto. Bien, el eufemismo es cuando uno intenta adornar con las palabras, es decir, evitar las palabras malsonantes, molestas o tabúes con otras palabras que suavicen lo que estoy queriendo decir. Por ejemplo, cuando en vez de decir agrotóxico, digo fitosanitarios o agroquímicos. Bueno, la metamorfosis es una comparación que no tiene la palabra como ni parece. Si yo digo las estrellas de tu cara, estoy queriendo representar los ojos, pero hay una similitud entre los ojos y las estrellas que es el brillo, por ejemplo. Y bueno, yo me doy cuenta que estoy comparando los ojos con las estrellas a partir de esa similitud. Bueno, después tenemos la comparación, que bueno, ahí sí es cuando yo comparo, relaciono dos elementos que tienen cierta similitud, ¿no? Y bueno, y la alegoría es cuando toda la obra o gran parte de la obra es una metáfora, es decir, yo no digo las cosas directamente, sino a través de algo figurado, como muchos de los cuentos que aparecían en la dictadura militar, que no se podía hablar directamente, sino que solo se podía hacer representaciones por medio de alegorías, porque los autores tenían miedo de desaparecer, de ser asesinados. Entonces, bueno, tenemos el ejemplo de un elefante ocupa mucho espacio, que, bueno, los animales representaban a los trabajadores, ¿no? O al pueblo. Bueno, la metonimia es una asociación de contigüidad o procedencia, es decir, yo asocio una parte para simbolizar el todo, por ejemplo. Es decir, cuando el novio le pedía la mano al padre, eso no quería decir de que él quería solo la mano, quería la chica entera, casarse con ella, ¿sí? No significaba que el padre tenía que cortarle la mano y darle. Entonces, esa mano, ¿sí?, significaba el todo. También es cuando yo intento representar la causa por la consecuencia o viceversa. Bueno, y el sinécdoque sería el caso al revés, cuando yo
nombro al todo, pero quiero simbolizar una parte. Vamos a suponer, si yo digo Argentina ganó el campeonato, en realidad no es todo el pueblo argentino el que ganó el campeonato de fútbol, por ejemplo, sino que solamente los 11 jugadores que representaban al país, ¿no? Bueno, el símbolo es cuando yo intento representar una idea a través de un objeto. Por ejemplo, la paloma con un laurel en la boca o una rama de olivo simbolizando la paz. Bueno, y la sinestesia es cuando yo asocio características de un sentido a otro. Por ejemplo, yo digo silencio oscuro. El silencio es algo que se percibe o no se percibe con el oído, y la oscuridad se perciben con la vista. Sin embargo, estos dos elementos asociados pueden simbolizar la tristeza o la soledad, ¿no? Bueno, entonces una sinestesia. Bueno, ahora, bueno, acá vamos a el poema que ustedes tienen que analizar, que es uno de los famosos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, que, bueno, era una monja mexicana que eligió esta carrera para poder tener acceso a las letras, porque, bueno, en aquella época las mujeres no podían aprender a leer y escribir, estaban excluidas de la cultura, solamente podían casarse, tener hijos y ocuparse de la casa. Bien, a menos que una mujer siga la carrera religiosa. Y este era el caso de la hermana de Sor Juana, que, bueno, iba a una institutriz para prepararse, para aprender a leer y escribir, para poder prepararse. Y, bueno, su hermanita de 3 años, que era Sor Juana, bueno, Sor significa hermana, ¿no? No era, este era el nombre real. Este era el nombre que ella tuvo después como monja, ¿no? Bueno, a la edad de 3 años ella la acompañaba y engañó a su institutriz diciéndole que la madre la había autorizado a aprender a leer y a escribir. Entonces, bueno, así es como a la edad de 3 años Sor Juana aprendió. Y, bueno, y escondidas leyó los libros de la biblioteca de su abuelo. Cuando llegó a la adolescencia quiso ir a la universidad, pero la madre no la autorizó, porque, bueno, solo los hombres podían ir a la universidad. Entonces ella le propuso disfrazarse de hombre para poder asistir a ella, y la madre le dijo que no. Y, bueno, como Sor Juana no quería atarse a ningún hombre y quería de alguna forma tener acceso a la literatura y seguir aprendiendo, que era una de sus mayores pasiones, decidió entonces seguir la carrera de monja, donde ella pudo seguir desarrollando su arte literario en este caso. Y, bueno, si bien Sor Juana va a escribir obras de diversos tipos, entre ellas poética, vinculada a al tema religioso, también va a escribir paradójicamente obras de carácter amoroso, que van a tener un tono muy contestatario, y este va a ser uno de los ejemplos en las sus famosas redondillas que ella dedica a los hombres. Y vamos a leer ahora. Bueno, en este caso ustedes lo que tienen que hacer es decir de qué se trata este poema y señalar las distintas figuras retóricas propias del barroco que aparecen en esta obra. Bueno, dice así: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si le incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida atáis,
y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que en el que en falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que ingrata ofende y la que fácil enfada. Mas, entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos que no era buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de robada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues, en promesa e instancia, juntáis diablo, carne y moho. Bueno, en este poema, muy llamativo para la época, ¿sí?, vamos a ver una acusación hacia los hombres, que a su vez culpan a las mujeres de mucha de sus desdichas, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos que tener en cuenta que en aquella época una mujer debía llegar virgen al matrimonio, no así en el caso del hombre, pero muchas veces el hombre quería acceder a ellas igual, entonces lo que hacía era seducirlas. Y muchas veces estas mujeres enamoradas caían en la tentación. Y una vez que estas mujeres caían, eran despreciadas. Si esto salía a la luz, eran despreciadas por la cultura, pero también eran despreciadas por el mismo amante que las había buscado, ¿sí? Esto era muy común en aquella época y es lo mismo que la acusan. Bueno, es decir, lo que está acusando acá es de que primero el hombre pervierte a la mujer y cuando ellas caen, las desprecia, ¿no? Y bueno, y un poco el hombre que no se conformaba con nada, si era virgen, porque lo rechazaban porque lo desdeñaban, y si aceptaban porque era fácil, ¿sí? Bien, y más o menos de esto se trata el poema, y también tienen que ver cuestiones como las antítesis, ¿no? Que hay muchas antítesis. Por ejemplo, bien y mal, pero bueno, ustedes tienen que encontrar las otras, ¿no? Después cuestiones como los juegos de palabra, la literación, las metáforas, ¿qué quiere decir, por ejemplo, qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y sienta que no está claro. ¿Qué significa eso, no? Después, preguntas retóricas, metáforas, aliteraciones, muchas antítesis. Bueno, hipérbaton, acuérdense, bueno, acá les puedo dar una ayuda. Acá tenemos un hipérbaton, empieza con un verbo, la oración, es decir, está trastocado el orden lógico de la oración. Bueno, todos estos elementos lo tienen que señalar en el mismo poema. Bueno, y acá vamos a ver el último, es un soneto. El soneto va a ser muy popular dentro del barroco, bueno, que es un tipo de poema que tiene 4 estrofas. Los 2 primeros son cuartetos y los 2 segundos son tercetos.
estos poemas van a tener 11 sílabas. Si nosotros contamos, cada uno de los poemas, por lo menos los más tradicionales, van a tener 11 sílabas cada verso, y el tipo de rima va a ser consonante, que quiere decir que rima tanto las vocales como las consonantes, y el tipo de rima va a ser aba, es decir, si yo le pongo a esquivo y le pongo a la misma letra a todos los versos que riman, vamos a ver que esquivo rima con vivo y le pongo a esto, y también rima con atractivo y con fugitivo, es decir, la primera rima con la cuarta y a su vez rima con la primera y la cuarta de la segunda estrofa, y esas son la letra A. Y quiero rima con muero y a su vez con acero y con ero, entonces le ponemos B, entonces ahí tenemos aba, aba. Y en la tercera estrofa vemos que satisfecho, le ponemos C a esta, rima con estrecho, y a su vez rima con la primera, rima con la tercera, y a su vez rima con la segunda de la última estrofa. Satisfecho, estrecho y pecho, ¿sí? Y ese le ponemos C. Y tiranía rima con cenía y con fantasía. Bueno, esta va a ser la rima típica de los sonetos. Y eso va a generar cierta sonoridad, y por eso se llama soneto, ¿no? Bien, vamos a la lectura del poema. Vamos a dar ahora vamos a leer el poema. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Más blasonar, es decir, más mostrar, no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica cenía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Bien, acá también vemos un poema en el que la poeta le está sacando en cara al hombre que la enamoró con sus gracias, y que cuando ella le prestó atención, él huyó fugitivo, ¿no? Bien, vemos acá, ¿sí?, muchas antítesis, como muero vivo, ¿sí? Ustedes tienen que mostrar cuáles son las otras antítesis. Vemos paralelismo entre, por ejemplo, este verso es idéntico a este sintácticamente. Vemos que, por ejemplo, bella es un adjetivo, y dulce también es un adjetivo. Ilusión es un sustantivo abstracto y ficción también es un sustantivo abstracto. Y acá, ¿por quién? Una preposición y un pronombre se repiten también. Acá se repite el adjetivo, alegre, penosa, pero a su vez también vemos que hay una antítesis, ¿no? Y acá, muero vivo, se repite el verbo. Bueno, a su vez también, además de la antítesis, de las dos pares de antítesis y del paralelismo, vamos a ver acá una hipérbole, es decir, una exageración. Decir que se muere, no es que ella se muere literalmente, sino que está exagerando, ¿no? Bien, y acá que vemos una metáfora, porque si al imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente acero. Es decir, ¿cuál es la propiedad del imán? Es la de atraer, ¿sí? Es decir, el imán atrae metales, y en este caso el metal sería una metáfora, era el acero de su pecho. No quiere decir que su pecho es duro, quiere decir
que sus gracias son como imanes que se pegan a su pecho. Pero esto no lo podemos tomar literalmente. ¿Por qué? Porque ella no tiene el pecho de acero, no es Iron Man, sino que todos estos dos versos, ¿sí?, son una metáfora de lo que ella, de su atracción, de su sentimiento, ¿no? Bueno, y acá tenemos una pregunta retórica: ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Bueno, y sobre el resto del poema le dejo el análisis a ustedes. Bueno, acá con esto finalizamos nuestra clase.